cada vez se les acusa más de la nueva prohibición que ha hecho sobre la frenada asimétrica que ya os explicamos en el canal, aunque os lo vamos a recordar muy rápidamente por si acaso, se les está acusando a ellos y ellos lo niegan, aunque la evidencia, por supuesto, señala todo a Red Bull. Recordad que hace unos días se supo que la FIA había endurecido la norma de la frenada asimétrica, una frenada asimétrica que, por cierto, ya estaba prohibida, pero se había endurecido aún más, sobre todo porque había ciertos indicios de que algún equipo estaría utilizándola y estaría consiguiendo una ganancia de tiempo. Ya entonces empezó a haber distintas sospechas y la gran mayoría señalaba al equipo Red Bull. Sin embargo, un mecánico de Red Bull en sus redes sociales ha descartado que ellos hayan utilizado esto. Se ha reído de esas suposiciones, de los análisis que ha estado haciendo distintas personas y además ha señalado que se está utilizando esta prohibición de la frenada asimétrica para señalar el bajón de rendimiento de Red Bull sin siquiera pararse a elogiar lo que otros equipos han sido capaces de hacer. Esto es lo que decía el mecánico de Red Bull al respecto sobre esa frenada asimétrica, pero la evidencia señala que es Red Bull quien tenía esa frenada asimétrica y no lo podemos saber con exactitud porque es muy diferente en esta ocasión lo que habría llevado a cabo Red Bull, a diferencia de lo que hizo McLaren, por ejemplo, en el 97 y en el 98, que es cuando también otro equipo utilizó esta frenada asimétrica. En aquellos 2 años fue mediante un tercer pedal, era algo bastante visible. Ahora mismo habría sido mediante un mecanismo más sofisticado, por lo que ha sido bastante complicado de ver. Al final se habría acabado dando cuenta la FIA y todo señala que habría sido Red Bull. ¿Por qué parece que ha sido Red Bull quien ha utilizado este sistema? Bueno, pues porque es que para empezar, no es la primera vez que este mismo año en el reglamento se refuerza la norma de que no se puede utilizar esta frenada asimétrica, que para los que no sepáis quién es, porque a lo mejor no hayáis visto las últimas noticias, la frenada asimétrica básicamente es que la rueda trasera interior frena más que la rueda trasera exterior. Hay un diferencial diferente, lo cual hace que el coche gire mucho mejor, tengas un mejor paso por curva, entre muchos otros beneficios. ¿Por qué sabemos o intuimos que ha sido Red Bull? Sobre todo, bueno, pues porque como os digo, ya esto era algo que estaba prohibido, no había necesitado cambios en la norma en los últimos años y esta temporada ha habido 2, coincidiendo el primero justo entre China y Miami. Recordad que este comienzo de temporada tuvimos a un equipo Red Bull con muchísima ventaja. Vamos, era un 2023 2.0, estaban teniendo las ventajas del año anterior o incluso superiores en algunos casos. En Bahrein quedaron más lejos incluso del siguiente piloto no Red Bull, en el caso de Verstappen, que fue quien ganó, que lo que ocurrió en Bahrein del año anterior. Estábamos teniendo un año bastante dominado hasta ese Gran Premio de Miami, donde coincide también que McLaren introduce una mejora y gana aquella carrera Lando Norris. Justo coincide que es el primer cambio de norma que se hace reforzando la norma de que no se puede utilizar esa frenada asimétrica, y la segunda vez fue el 31 de julio, justo después del Gran Premio de Bélgica, donde se recalca que no se puede utilizar ningún mecanismo tampoco para cambiar ese diferencial, tiene que ser exactamente el mismo diferencial de frenada en las 2 ruedas, por lo que no puede existir esa frenada asimétrica. Veremos en Zandvoort porque se ha reinformado del hecho del cambio de norma, pero ya la primera vez que se cambió la norma, Red Bull salió muy perjudicado, casualmente en la siguiente carrera de manera directa. Puede ser que en Zandvoort veamos a otros equipos sufrir también, o el propio equipo Red Bull sufra más porque se ha reforzado aún más la norma. Eso saldremos de dudas este fin de semana en Holanda, pero Red Bull es el máximo señalado a esa frenada asimétrica pese a que ellos la sigan descartando. Veremos en Zandvoort qué es lo que cambia. Yo sinceramente esto se está empezando a hablar bastante. No creo que en Zandvoort veamos un cambio mayúsculo, simplemente ya este último cambio de norma es para reforzarlo, para que nadie lo vuelva a intentar, pero no creo que veamos una caída otra vez de rendimiento de Red Bull. No creo, repito, puede acabarse dando finalmente. Y lo único que os quiero comentar aquí al respecto sobre esto, y finalizamos con el tema de Red Bull y esa frenada asimétrica, es que mucha gente esto lo está utilizando para hablar de las diferencias que habría entre los 2 pilotos de Red Bull, cuando esta frenada asimétrica, si la llevaban un Red Bull, lo llevaban los 2.
No es algo nuevo, no era algo que hubieran introducido en las últimas carreras y ahora se lo hayan quitado. ¿Por qué digo esto? Porque sí que en las últimas carreras el coche que han llevado no ha sido el mismo porque Verstappen llevaba mejoras. No era una mejora, era algo que estaba desde el principio, si es que Red Bull es el equipo que lleva esa frenada simétrica, como todo hace indicar, y lo llevaban los dos coches. Y los dos coches giraban exactamente igual, pese a que luego pueda salir gente a decirte que no giran igual porque visualmente no se ve igual. Es que visualmente no son los dos mismos los pilotos, entonces cada piloto girará de una forma diferente. Simplemente esto lo quería recalcar.